Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal y como siempre, y no me cansaré de repetirlo, muchísimas gracias por estar ahí un domingo más. Hoy, como habéis visto en el título, por fin traemos ese ansiado revelado de la fotografía que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Ya sabéis que hace algún tiempo hicimos un vídeo de la serie esta que tenemos en YouTube de fotografiando a Madrid al atardecer o al amanecer y enseñándoos todas esas localizaciones en las que voy haciendo mis fotografías. En ese vídeo os preguntaba si queréis que trajese el revelado de esta fotografía, y ya que cuando usamos este tipo de técnicas os llama bastante la atención, fuisteis mucho lo que me pedisteis que subiese el revelado de la fotografía. Un revelado que, como vais a ver, es muy sencillo, un revelado que no tiene mucho misterio, pero que bueno, siempre viene bien refrescar sobre todo esas técnicas que vamos utilizando para lograr esos resultados que veis en la fotografía final, ¿no? Aparte, a lo largo del vídeo os voy a comentar un pequeño truquito para crear, ¿no?, esos posts deslizables que veis en Instagram, como precisamente hice con esta fotografía, y así, digamos, poder visualizarla en nuestro feed de Instagram de la mejor manera posible y con la mayor resolución. Así que no me voy a enrollar mucho, nos vamos al ordenador y comenzamos con este revelado. Bien, como veis aquí en el ordenador, gente, lo que tenemos es una serie de fotografías que hice consecutivas en este precioso amanecer de Madrid. Concretamente hice 40 fotografías, ¿vale? Todas ellas a f2, 2 segundos de exposición y 1 segundo de intervalo entre toma y toma. Vamos a abrirlas todas para que veáis un poquito los primeros ajustes básicos de la fotografía. ¿Y por qué realicé 40 tomas? Bueno, ya sabéis que para conseguir una exposición más larga tenemos dos opciones: o ponemos un cristal sobre otro, es decir, ponemos varios filtros ND para conseguir, digamos, restar la luz suficiente para poder alargar nuestra posición, en este caso a 80 segundos, o hacer esta técnica que consiste en hacer varias fotografías de menos tiempo y luego apilarlas a través de los objetos inteligentes en Photoshop. A mí es una técnica que me gusta muchísimo, ya que vamos a evitar que se sobrecaliente en exceso el sensor, vamos a evitar posibles trepidaciones que podamos tener en la cámara en esa exposición tan larga, ya sea un golpecito que le demos a la cámara o ya sea un golpe de viento. Esas cositas o esos pequeños contratiempos que podamos tener a la hora de realizar nuestra toma, los vamos a evitar con este proceso, ya que una vez que tengamos todas las fotografías vamos a poder apilarlas todas juntas y conseguir, como os digo, esa exposición de 80 segundos. También vamos a evitar tener que poner varios cristales, que eso lo que va a hacer es restarnos nitidez en la fotografía y así digamos que poner menos obstáculos, ¿no?, entre la lente y nuestra toma. Así que una vez que tenemos todas las fotografías, como os digo, empezamos con los ajustes básicos. Yo ya los he hecho aquí y como veis, pues bueno, he bajado un poquito las luces, he subido un poquito las sombras, los blancos, he ajustado, digamos, la exposición y los colores un poquito a lo que yo iba viendo, ¿vale? Aquí podemos ver el antes y el después. Este sería el archivo original, el RAW, y con esos toquecitos que hemos hecho aquí, tanto en los básicos como en el mezclador de colores, ¿vale? Digamos, llevando esos tonos anaranjados un poquito más a esos naranjas, como os digo, esos tonos amarillos, llevarlos a esos tonos naranjas del amanecer, y luego con la calibración subí toda la saturación del color primario azul. Y luego en el mezclador de colores, como vais a ver aquí en saturación, bajamos solamente el canal azul, ¿vale? Y dejamos saturado el resto de colores. Pero como veis, como os digo, es un cambio muy sutil. Fijaros la fotografía, que realmente lo que hacemos es recuperar un poquito las sombras y darle un poquito de tono a nuestra fotografía en el cielo. Y ahora, una vez que tenemos esto, ¿vale? Aplicamos los ajustes a todas las fotografías y lo que vamos a hacer ahora, gente, es abrir todas esas fotografías como capas en Photoshop, que es donde vamos a utilizar los objetos inteligentes para conseguir, como os digo, esa exposición de 80 segundos. Una vez que estamos en Photoshop, lo que vamos a proceder es agruparlas todas como objetos inteligentes, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es seleccionar todas nuestras capas, botón derecho y convertir en objeto inteligente, ¿vale? Y una vez que lo tengamos convertido en objetos inteligentes, vamos a ir al modo de apilado de esos objetos inteligentes, valga la redundancia. Nos vamos a ir aquí arriba a imagen, a capa, perdón, y donde tenemos aquí los objetos inteligentes, modo de apilamiento, y esto es muy importante, hay que darle al modo promedio para tener unos resultados óptimos con esta técnica, digámoslo así.
hay que utilizar el modo de apilamiento promedio. Con esto, como os digo, lo que vamos a conseguir es apilar todas esas fotografías y sumar toda esa exposición sin alterar realmente la iluminación de la escena, pero sí que vamos a conseguir, como os digo, todo ese movimiento, en este caso en las nubes, y ese efecto, digamos, espejo, ese efecto congelado en el agua, ¿no? De esa larga exposición que hubiésemos hecho si hubiésemos apilado hubiéramos puesto varios filtros de densidad neutra. Como veis, fijaros la diferencia, dejarme un momentito, que lo que voy a hacer es volver para atrás para duplicar la capa, y ahora sí lo que vamos a hacer es hacer este apilamiento, ¿no? Y así tener la otra sin el apilado para que veáis la diferencia, ¿vale? Fijaros, esto sería con ya el modo promedio, y esto sería la fotografía, digamos, original, una fotografía solo de 2 segundos. Y fijaros cómo apilando todas esas fotografías conseguimos esa larga exposición en nuestra fotografía. Bien, la capa de abajo la vamos a borrar, vamos a rasterizar capa y nos vamos a liar con el revelado de la fotografía. Vamos a duplicar la capa para tener la base para que luego veamos el cambio, y lo primero que vamos a hacer es irnos a filtros, Nik Collection Color Efect Pro. Ya sabéis que yo utilizo muchísimo estos filtros, me parecen súper cómodos y digamos que agilizan mucho mi flujo de trabajo. Aquí lo que vamos a hacer en una primera capa es potenciar el cielo, ¿vale? Le vamos a dar un poquito más de textura a todas esas nubes en movimiento, y con ello lo que vamos a hacer es aplicar este tonal contrast. Fijaros cómo ya nos cambia el cielo, no vamos a tocar nada más en la fotografía, le vamos a dar a aceptar, y ahora lo que vamos a hacer con un degradado, vamos a aplicar solamente ese efecto a través de una máscara de capas en el cielo, ¿vale? Y vamos a bajar un poquito la opacidad de la capa para que no sea tan acentuado ese efecto, ¿vale? Así que lo que hacemos es creamos una máscara de capa y nos vamos a venir aquí al degradado de blanco a negro para aplicar ese efecto degradado, como os digo, en nuestra fotografía. Y como veis, de esta manera lo que hacemos es aplicar solamente ese efecto en el cielo. Y aquí lo que vamos a hacer, como os he comentado antes, es bajar un poquito la opacidad en torno al 40% para que ese, digamos, cambio no sea tan brusco, ¿vale? Vamos a buscar cambios sutiles porque esta fotografía ya de por sí está bastante bien, y lo que vamos a hacer, digamos, es potenciar un poquito lo que ya tenemos en nuestra escena. Como veis, el resultado es bastante interesante, bastante chulo, y le damos ese pequeño punch al cielo. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es aplicarle ya otro filtro de Nik Collection también. Y aquí lo que nos vamos a centrar es, digamos, en potenciar un poquito este resplandor que entraba por aquí, ¿vale? Ese resplandor del amanecer. Ya teníamos el sol en la escena, aunque no se veía por toda la vegetación que tenemos aquí en el retiro, pero ya teníamos el sol fuera que nos iluminaba ya gran parte de la escena. Así que lo que vamos a hacer ahora es potenciar ese sol, ¿vale? Le vamos a aplicar un filtro de Brilliant Warmth y vamos a subir bastante la calidez, ¿vale? Vamos a ponerle en torno al 35 y vamos a subir un poquito la saturación, ¿vale? Para acentuar esos colores del amanecer. Pero para que no se nos aplique en toda la escena, lo que vamos a hacerle es un punto de control, le vamos a aplicar por aquí estaría bien, y vamos a ampliar un poquito el radio. De esta manera lo que se va a aplicar es en esta zona de aquí el filtro, ¿vale? Como veis, se nos aplica ahí dando, digamos, más énfasis a esos colores y sobre todo a ese punto en el que la luz del sol estaba incidiendo. Le damos a añadir filtro y ahora nos vamos a venir al Darken Light Center, ¿vale? Digamos que esto es como un viñeteo, ¿vale? Le vamos a dar un punto de luz y lo que vamos a hacer es seleccionar en la forma, vamos a coger la forma circular y donde pone colocar centro le vamos a colocar aquí en nuestro, digamos, resplandor, ¿no? Como si fuese una especie de fogonazo, y lo que vamos a hacer es centrar un poquito toda esa luz en ese punto. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a jugar con la luminosidad central llevándola donde nosotros queramos, vamos a bajarla un poquito en torno al 20, la luminosidad periférica la podemos subir o bajar, esto vamos a bajarla un poquito para acentuar, digamos, ese viñeteo y dirigir un poquito la mirada hacia el espectador, ¿vale? O sea, dirigir la mirada del espectador hacia nuestro punto de interés. Y el tamaño del centro pues le podemos hacer más grande o más pequeño, vamos a aumentarle un poquito, yo creo que en torno ahí, ¿vale? Y como veis ya tendríamos ese viñeteo. Si vemos que nos queda muy acusado, pues le damos un poquito más de luminosidad periférica y vamos abriendo, digamos, un poquito el radio, ¿vale?
Yo creo que ahí estaría bien, perfecto, añadimos filtro y ahora nos vamos a ir al Skylight Filter. Esto, fijaros, lo que hace es acentuar aún más todavía ese color en el cielo, pero igualmente que en los otros filtros le vamos a aplicar un punto de control y le vamos a aplicar solamente a la zona que estábamos potenciando con los otros dos filtros, ¿vale? Igualmente levantamos un poquito el radio y como veis tenemos acentuado esa zona de ahí. Incluso podemos darle ahora un poquito más de caña para acentuar aún más ese punto, ¿vale? Fijaros la diferencia, qué chulo queda, ¿no? Ese conjunto de estos tres filtros, ¿no? Le damos a aceptar. Si viésemos que esa capa queda demasiado acentuada, pues siempre podremos jugar con la opacidad como en el otro filtro. Pero yo creo que queda bastante interesante, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es crear una capa de equilibrio de color, ¿vale? Le vamos a crear una máscara de capa de medios tonos 3 y aquí es donde vamos a jugar un poquito con ese equilibrio de color. Nos vamos primero a las sombras y nos vamos a llevar un poquito los tonos al cian, dándole un -4 más o menos, y en el amarillo nos vamos a tender a irnos un poquito a los azules, ¿vale? Le vamos a dar 5 puntitos al azul para crearnos esa tonalidad fría en las sombras. Y en las iluminaciones vamos a ir a lo contrario, vamos a buscar esos colores complementarios dándole 5 puntitos, no 6 no, perdón, unos 5 puntitos al rojo, bueno, vamos a darle 4 mejor y vamos a tender el amarillo a llevarle a -5 puntitos. Aquí le podemos dar un toquecito magenta restándole un puntito y en las sombras, o digo en las sombras y en los medios tonos lo que vamos a aplicar son 2 puntitos de rojo, 2 puntitos de azul y -1 puntito tirando hacia el magenta. Y de esta manera es un cambio muy sutil, pero me gusta mucho la tonalidad que coge sobre todo el cielo y esas nubes en fuga. Y como veis ya tendríamos la foto prácticamente acabada. Lo único que vamos a hacer es borrar estas dos boyas que tenemos aquí, para ello vamos a agrupar todo en una nueva capa y nos vamos a ir al lazo y lo que vamos a hacer es seleccionarlas con el lazo para rellenar según contenido. Porque en este tipo de fotografías, cuando hacemos ese apilado y esas largas exposiciones, el borrar y el clonar no terminan de dar un resultado óptimo. Pero en cambio con el relleno según contenido, la verdad es que funciona bastante bien. Así que le damos a relleno según contenido y veréis cómo el resultado es impecable. Fijaros, vamos a quitar las hormiguitas y fijaros el resultado queda perfecto. La verdad es que en este tipo de fotografías el relleno según contenido es un sí o sí. Y bueno, como veis ya tenemos la fotografía prácticamente acabada. Fijaros el cambio, como realmente no es que sea un cambio muy agresivo, pero sí es un cambio suficiente para darle un poquito más de punch a la fotografía, acentuar un poquito esos colores, ese amanecer, esas nubes en fuga. Yo creo que un revelado sencillo muchas veces menos es más. Lo único que nos quedaría en la fotografía es aplicarle un recorte y aquí es donde voy a contar cómo podemos hacer ese recorte para Instagram. Ya sabéis que en Instagram el formato que mejor funciona es el 4/5, ese formato vertical. Y como habréis visto en alguna de mis publicaciones, yo utilizo ese formato vertical de 4/5 para hacer un deslizable y así coger todo el ancho de la fotografía y coger estas panorámicas para poder visualizarlas mejor en Instagram. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de 4/5, como vamos a hacer un deslizable de 2, donde ponemos el 4 vamos a darle un valor de 8 y como veis ya la fotografía, cogemos todo el ancho que tenemos en la fotografía, vamos a ajustar un poquito el recorte a donde nosotros queramos, vamos a utilizar el tercio inferior para colocarlo justo en el borde del lago, en el horizonte. Y como veis, incluso podemos a lo mejor recortar un pelín de aquí para dejarlo en el centro, a ver, o del otro lado yo creo. Una cosita así, yo creo que estaría centrada. Le damos al intro y ya tendríamos nuestra fotografía en 8/5 para poder hacer un deslizable. Y me diréis, ¿qué app utilizas para hacer el recorte? Pues no utilizo ninguno, lo hago directamente en Photoshop. Creo que alguna vez, ya sea a través de la plataforma morada, ya sabéis que algunas veces hicimos directo en su día, lo estuvimos viendo. En la misma herramienta de recorte dejamos pulsado y nos vamos a ir a herramienta de sector. Con la herramienta de sector, como veis, lo que vamos a hacer es seleccionar la fotografía para que no la divida en dos. Y como veis aquí ya tendríamos nuestras dos fotografías
listas para exportar y listas para subir a nuestro IG de la manera como se estaba comentando con ese deslizable. Nos vamos a archivo, nos vamos a exportar y vamos a guardar para web. Aquí los parámetros que tengamos nosotros de exportación le vamos a dar a guardar en la carpeta que nosotros creamos convenientes, que en este caso yo lo tengo en una ya seleccionada, y una vez que lo hemos guardado nos vamos aquí a la carpeta y como veis aquí tenemos la fotografía ya dividida en dos partes que luego lo único que tenemos que hacer es subirlas a Instagram en ese formato 4/5 y aplicar el efecto carrusel, ya sabéis, pulsando la pestañita en Instagram para subir varias imágenes. Las colocamos y vamos a poder utilizar, como os digo, ese deslizable y así previsualizar nuestra foto en IG de la mejor manera posible, con la mayor resolución posible y sobre todo con el mayor tamaño que se puede en Instagram, y así ver la fotografía de mejor manera. Poco más que contaros, gente, espero que os haya gustado este revelado. Ahora os lo dejaré en pantalla completa para que veáis la fotografía en todo su esplendor. Y como siempre, si tenéis alguna duda, dejármela abajo en los comentarios, que ya sabéis que os contesto en la mayor brevedad posible. Y si os ha gustado, ya sabéis, darle un fuerte like y compartir para que más gente pueda llegar al canal y pueda disfrutar de más vídeos como este. Así que no me voy a enrollar más y ya sabéis lo de siempre, sed buenos, disfrutar de la semana y nos vemos en el siguiente vídeo.